Atracción mortal. Inocencia perdida. Capítulo 21. Darien, el príncipe intrépido. Un escalofrío recorrió a Darien por entero cuando contempló al amor de su vida entre las garras de la muerte. Su cara de inocencia había resultado letal para la joven. Al momento de horror de observar a su primo cargando a Samantha sobre la espalda, le siguió otro de profunda rabia. ¿Cómo se atrevía ese individuo a interponerse en su existencia una vez más para estropear todo lo bueno que había en ella? De joven había optado por escapar y abandonar su tierra, en lugar de enfrentarse a las mentiras de Brent y hacer que terminara en la cárcel, el sitio donde debía estar. Ahora le iba a hacer frente con uñas y dientes, aunque se dejase la piel en ello. Así que lo siguió, acomodándose la pequeña toalla para no perderla por el camino. Vio en la distancia cómo su enemigo se escudaba entre los pinos, igual que si los conociera de memoria, escabulléndose de uno a otro. Esto lo llevó a pensar a quiénes despediría del equipo de seguridad por permitir que este enajenado llegara tan lejos. El primer error lo había perdonado, pero 2 equivocaciones no estaba dispuesto a pasar por alto. Y menos cuando sentía que su presente estallaba a pedazos, removiendo los recuerdos de las salvajadas que su pariente había efectuado con el cuerpo de Leah y que intentaría repetir ahora con Samantha si Darien no intervenía para impedirlo. Lo siguió manteniendo los metros que los separaba, para no impulsar al otro hombre a que cometiera una locura y que actuase a la desesperada. Fue testigo de cómo tiraba a la chica que amaba sin el menor cuidado dentro del Porsche. Y luego el descaro de Brent al reparar en él y quitarse la máscara para permitir que le viese el rostro en tanto se burlaba. No había que ser muy listo para comprender lo que pretendía de Darien. Sin duda que avanzara hasta donde ambos se hallaban para, a continuación e instantes antes de que arribase, ensañarse con Samantha del mismo modo que lo había efectuado con Leah. Una vez se había quedado con la sensación de que la distancia entre vivir y morir radicaba apenas en un par de décimas de segundo. No volvería a pasar por ello de nuevo. Recordó cómo Brent machacó con un palo a la mujer de la que supuestamente estaba enamorado. Un trozo de tronco que encontró en el bosque australiano. Tal vez ahora llevara un bate de béisbol escondido o algo similar oculto a la vista. Comprendió que avanzar solo aumentaría el valor de la muchacha para Brent, equiparándola a su antigua novia. Así que, aunque se le hacía un nudo en la garganta y el corazón le martillaba a punto de salírsele del pecho, dio un giro fingiendo indiferencia para alejarse de allí disimulando tranquilidad. A su favor había que decir que los años le habían enseñado una dura lección. De ninguna manera iba a correr hasta la chica para luego verla morir, sin poder hacer nada en absoluto por salvarla. Una vez lejos de su primo, comenzó a correr hasta donde se encontraba el nuevo Lamborghini que había comprado. Al anterior lo estaban reparando, pero se lo regalaría a su amigo Rick como agradecimiento por haberle firmado las escrituras de la casita del abuelo y que siempre se hallaba a su lado y podía contar con él. Cuando llegó al vehículo, que estaba aparcado en la entrada de la mansión, antes de subirse en él agarró una gomita elástica que había alrededor de unos documentos que se hallaban en el asiento del acompañante y la colocó donde se unían los extremos de la diminuta toalla. Más que nada para que ésta permaneciese sujeta mientras iba en pos de su amada. Ni se le pasó por la cabeza entrar a cambiarse. Cada minuto era precioso y su transcurso alejaba a Samantha de la vida. Brent era letal. Le había arrebatado el futuro a decenas de jóvenes, imposible saber cuántas. Estando con él corría extremo peligro, puesto que era una bomba a punto de explotar. Cualquier comentario al azar o sugerencia bien intencionada era capaz de desencadenar la tragedia. Se sentó detrás del volante y encendió el deportivo, que ronroneó como una gatita cariñosa. Sabía que solo existía un sitio por el que su primo podría salir en dirección a la ruta. De modo que, con las luces apagadas y extrema precaución,
se dirigió a un punto geográfico donde el camino se unía a la vía principal y, por supuesto, se escondió cerca de unos pinos para pasar inadvertido, aguardando mientras intentaba mantener la paciencia y, sobre todo, la cordura. ¿Y si en lugar de avanzar con el Porsche la baja del auto y la mata allí mismo, en tu propio bosque? Insistía el cerebro en hacerlo dudar. ¿Y si tu indiferencia, en lugar de calmarlo, ha hecho que se despertara una furia mayor? Continuaba importunándolo y generándole más estrés. Tuvo que recordarse que el mismo instinto que le indicaba cuáles acciones serían las que le harían ganar una fortuna o qué programas por él inventados serían un éxito, era el que ahora le señalaba la estrategia a seguir. Utilizar la inteligencia y evitar un enfrentamiento directo en tanto Samantha estuviese a su merced. Al menos he conseguido que se me calienten los genitales mientras espero en el coche, meditó esta verdad como un templo. Durante la corrida por el parque y el bosque había ignorado la brisa que se los enfriaba, pero luego, al estar más pendiente de sí, agradecía el calorcillo que le subía por el cuerpo. Menos mal que era verano, porque de ser invierno tampoco se hubiera preocupado por vestirse, ansioso como se hallaba. Samantha esa noche era su única preocupación. ¿Y si mi sexto sentido me ha fallado en esta oportunidad y solo he conseguido abandonar a mi chica con ese enajenado? Se preguntó, asustado. Los minutos se le hacían eternos y el nerviosismo se iba incrementando. Cuando a punto se hallaba de regresar por donde había venido, escuchó el sonido familiar del Porsche, acercándose desde el otro extremo. Agradeció a Dios haber guardado la compostura y por mantener la cordura el tiempo suficiente como para proseguir con el plan que adoptara. Pensó con sorpresa que el amor lo convertía en un adolescente, colmándolo de un océano de dudas que lo alejaban de la persona fría y calculadora en la que se había convertido en los últimos años. Se obligó a contar hasta 60 y luego lo siguió, todavía con las luces apagadas. Imaginó que Brent se hallaba distraído manteniendo una conversación con Samantha, ya que cada 2 por 3 se olvidaba de que en Estados Unidos se conducía por la derecha, a diferencia de Australia, y giraba con brusquedad el volante hacia el otro lado. Por fortuna, debido a la hora, solo cada tanto aparecía algún coche en sentido contrario. Detrás de él había tenido suerte de que ninguno, ya que manejando sin los faros reglamentarios podría haber provocado un accidente. A punto estuvo, no obstante ello, de barrancarse al intentar eludir a una coneja que se paseaba por el medio de la ruta con sus crías. Debían considerarse afortunados, ya que había podido reparar en ellos gracias a la potente luz de la luna que había conseguido escaparse de la prisión de las nubes. Por las dudas, permitió que el Porsche se alejara un poco más, no fuese que llamase la atención de Brent. Cuando llevaba conduciendo 3/4 de hora, comprendió que se dirigían hacia el matador State Beach. Resulta evidente que mi primo sabe lo que Karen intentó hacer y ahora se propone rematar su plan, pensó, estremeciéndose por el pánico. Respiró hondo con la finalidad de calmarse. No podía perder los nervios y dejar que el otro hombre ganase la partida macabra. Mientras bajaba el cristal del deportivo y aspiraba una bocanada, se recordó que la vida de Samantha era el premio de la competición y que solo razonando, sin permitirse que los sentimientos le nublaran la objetividad, podría salir vencedor. A lo lejos contempló que el vehículo de Brent aparcaba en el estacionamiento de la playa y cómo él descendía para luego ir y abrirle la puerta a la joven, igual que si de una cita se tratara. No obstante ello, al desaparecer la luna entre los espesos nubarrones y ya no poder ser testigo de ninguna escena, paró el Lamborghini en el acto. Lo abandonó con descuido en el arcén, para luego correr hacia el último punto donde los había divisado. Cuando nuevamente pudo observarse algo, reparó en que Samantha saltaba por la escalera sin tocar los peldaños.
Se le puso la piel de gallina por el miedo de que se hiciera daño, mientras Bren corría hacia ella, rezagado. Darien no se lo pensó 2 veces y salió disparado hacia allí, agradeciendo a la gomita que mantenía la toalla en su sitio. Hubiera sido ridículo que se le cayera justo al correr detrás de ellos. Siendo desnudo, podía darse el caso de que se encontrara con alguna persona y que lo considerase un pervertido. Escuchó los gritos de su primo, las amenazas, y lo embargó una furia atroz, y en especial los deseos de hacerle pagar por tantas muertes innecesarias, por tanto sinsentido, y por exponer a Samantha a tanto peligro. Se estremeció cuando su pariente se introdujo dentro de unas formaciones de rocas cerca del agua y luego salió con su chica a rastras, ensañándose con ella en tanto la guiaba a lo largo de la playa. Le pareció que por más que avanzase nunca llegaba hasta ellos, como si estuviese en medio de una pesadilla de la que no pudiera despertar. Y eso que no sentía las piernas debido a la velocidad a la que corría. Finalmente, arribó hasta el sitio donde se hallaban y le descargó un puñetazo en la espalda a Brent, que lo obligó a soltar a Samantha y gemir como una fiera herida. Distraído como se encontraba agrediéndola, no reparó en Darien hasta que fue demasiado tarde. «¡Corre, Samantha, y aléjate de este asesino! ¡Ve hasta mi coche!», le gritó cuando la liberó. «¡Huye!». Pero ella desoyó su advertencia y en lugar de hacer lo que Darien le pedía, se puso detrás de él para respaldarlo. Desde allí observó cómo Brent se recuperaba y esbozaba una sonrisa que no le llegaba a los ojos, antes de enfrentarse al billonario. «¿Cómo lo haces, querido primo?», le preguntó, largando una carcajada, y luego agregó: «¿Cómo consigues que todas estas perras coman de tus manos? Yo primero tengo que torturarlas y casi matarlas para conseguirlos. Creo que...». Pero no pudo continuar, porque Darien se le echó encima y empezó a utilizarlo como saco de boxeo. Se notaba que sabía lo que hacía. Su entrenamiento en este deporte era evidente. Le daba un puñetazo tras otro, donde cayera, en el cuello, en el pecho, en el estómago, en la cara. El otro individuo se hallaba impotente. Solo atinaba a protegerse el rostro sin resultado, y poco a poco se iba haciendo un ovillo, aunque esto no influía en su rival, que continuaba lo suyo, machacándolo. «¡No te vuelvas a acercar a Samantha, maldito loco!», le gritaba enardecido, pegándole descontrolado, y luego exclamaba: «¡Te juro que te mato a golpes!». Y cuando su primo se derrumbó sobre la arena, sin que fuera capaz de responder a su agresión con más violencia o con algún otro comentario sarcástico, comenzó a patearlo en tanto lo increpaba. «Solo eres valiente al secuestrar mujeres indefensas, hijo de puta», y lo pisoteaba con fuerza con la intención de causarle dolor antes de volverle a preguntar: «¿Así de cobarde eres al enfrentarte a otro hombre, gallina?». Y la voz sonaba hiriente mientras lo miraba tirado sobre la playa y lo aporreaba, con la intención de humillarlo y darle de su propia medicina. Cuando creyó que lo tenía a su merced, porque estaba hecho una masa de moretones y sangre, se giró y abrazó a Samantha, colocándose el rostro de ella contra el pecho. «Te amo, cariño. Creía que por culpa de este demente jamás podría decírtelo». Y le besaba la cara y los labios sin interrupción, frenético, no podía contenerse. A continuación le explicó: «Es verdad que Rick y yo hicimos una apuesta», y bajó la mirada avergonzado antes de decirle: «pero enseguida me enamoré de ti». Ella se quedó en shock por las palabras, ya que solo atinó a decir: «¿Cómo has conseguido luchar y conservar en su sitio la toalla?». Y Darien, aliviado, no pudo controlar las carcajadas, ya que a pesar de las circunstancias, Samantha permanecía pendiente de su cuerpo, igual que al enseñarle las lecciones en todo lo referente a seducción. Sin embargo, felices por el reencuentro y por hacer las paces, no se percataron de que Brent se arrastraba reptando como una serpiente venenosa sobre la arena.
Igual que una temible cobra escapaba para luego continuar inoculando su veneno. Y, ya lejos de la pareja, se paraba y corría en dirección a la escalera. Cuando fueron conscientes de qué ocurría, les llevaba una amplia ventaja. «Nunca van a estar a salvo de mí», chilló a todo pulmón desde la cima de la pendiente. «Volveré por los dos y les haré lo mismo que a todos los que maté. Los odio, jamás podrán librarse de mí». «Se nos va a escabullir», lloriqueó Samantha, empezando a correr detrás de Brent. «No se nos va a escapar, está herido, no llegará muy lejos», la tranquilizó Darien con voz segura, y luego exclamó: «Te juro que lo voy a atrapar, aunque sea lo último que haga. Vamos hacia el coche». Corrieron a toda velocidad. Iban a la par, mirándose de tanto en tanto, convencidos de lo que hacían. Cuando arribaron hasta el Lamborghini, se escucharon los neumáticos del Porsche rechinando en la lejanía. Se introdujeron velozmente en el deportivo, en tanto Darien le indicaba, arrancando y guiando a todo gas: «Ponte el cinturón de seguridad, Samantha, y sujétate con fuerza». A continuación pulsó en el salpicadero un botón y enseguida escucharon el sonido de un móvil llamando. «¿Sí?», respondió la voz de Rick. «Telefonea ya mismo a la policía», le pidió Darien, y luego le explicó: «Mi primo ha intentado matar a Samantha y ahora lo estamos persiguiendo. Va en un Porsche rojo matrícula 7SST685 de California. Conduce desde el Matador State Beach hasta Point Dume State Beach. Es un peligro. Va en dirección contraria. Puede causar un accidente mortal. Dile que cierre la ruta para que no escape. Y llama también al teniente Brown, pasado unos minutos, para que vea cómo los demás lo atrapan. No creía en mi versión, que sea testigo de cómo los demás lo relegan en sus funciones». «Por favor, amigo, ten muchísimo cuidado», le rogó Rick, y luego agregó: «No te hagas el héroe, que vida hay una sola. Solo consigue que tu chica siga a salvo». «Te lo prometo, colega», expresó el otro hombre, cortando la llamada. Darien se afirmó en el volante y se concentró como si estuviese corriendo en el circuito de Laguna Seca con Bill como copiloto, igual que en otras ocasiones. Afortunadamente ahora podía ir con los faros encendidos, sin temor a que su primo lo viera. Al contrario, anhelaba que fuese consciente de su cercanía para que cometiese errores insalvables. Samantha se encontraba a salvo sentada al lado de él y echándole miradas amorosas que no disimulaban sus sentimientos, aunque no le hubiera confesado nada. No era necesario, él lo intuía. La chica era oportuna hasta en eso, ya que no lo distraía con otros pensamientos mientras iban recortando los kilómetros que los separaban de Brent. Se sintió más seguro con Samantha como acompañante, porque ya no debía preocuparse por su seguridad. Así que aceleró a fondo y vio la parte trasera del Porsche. Tuvo una mala sensación en el cuerpo, ya que era una de las nuevas matrículas digitales y no indicaba que el coche hubiera sido robado. Supuso que habría matado al dueño, otro asesinato a sumar a su lista inacabable. Se pegó a él como una lapa, tocando bocina y deslumbrándolo con las luces de carretera y las antinieblas. Al igual que luchando, conduciendo no significaba ninguna competencia para Darien, que era un experto. Brenda empezó a zigzaguear para eludirlo. Dejaba el sentido contrario, volvía al carril correcto y luego lo abandonaba cuando veía un automóvil de frente, para obligar al otro conductor a que lo eludiera a último momento y se estrellase contra Darien. El millonario agradecía que el sol estuviese asomando en el horizonte, porque de seguir siendo noche cerrada, la catástrofe sería inevitable. «¡Mira!», exclamó Samantha, señalando a decenas de coches policiales que esperaban al fugitivo antes de una curva pronunciada. Pero Brenda, en lugar de disminuir la velocidad, aceleró más, como si hubiese hecho un pacto suicida consigo mismo. Sus opciones eran limitadas.
frenaba y se entregaba a las autoridades para responder por sus múltiples crímenes, o bien se mataba chocando contra ellos o despeñándose por el barranco. Darien se lo pensó mejor y reflexionó que su primo era de los que al partir de este mundo intentaban llevarse con ellos al mayor número posible de víctimas. Por eso no lo sorprendió que la policía ya lo hubiese previsto. Cuando estaba a punto de estrellarse del otro lado de la curva, apareció un gigantesco camión conducido por un oficial uniformado, con la finalidad de proteger al resto. Darien continuó avanzando hasta donde podía hacerlo sin exponer a Samantha a un extremo peligro. Poco antes de llegar a un punto límite que calculó con su cerebro de ordenador, dio un giro rápido, derrapando. Brent, en cambio, prosiguió avanzando con la intención de eludir al camión y darse de lleno contra las patrullas. Poco antes de llegar, los agentes empezaron a disparar con sus armas contra el Porsche. Cientos de balas impactaron contra él y su velocidad se redujo hasta tocar sin fuerza contra el camión. Minutos más tarde, todos los policías llegaron en masa hasta él y uno de ellos abrió la puerta del conductor. El cuerpo de su primo cayó sobre el asfalto, tiñéndolo de rojo. Estaba muerto. Al fin la pesadilla había acabado. El cuerpo de Bren estaba cosido a balazos. En el extremo contrario al que provenían los disparos, Samantha y Darien salieron del Lamborghini. «Menos mal que tu toalla sigue en su sitio», expresó la joven bromeando, mientras el hombre la cogía por la mano y la acercaba así, abrazándola. Ella añadió: «Creo que lo mejor será que vayamos caminando despacio hasta donde están las autoridades». Darien meditó que, en otra situación, se hubiera sentido ridículo caminando por la ruta, apenas cubierto por una pequeña toalla frente a cientos de agentes. No obstante ello, era tanto el miedo que lo había embargado por la seguridad de Samantha, que todo lo demás pasaba a un segundo plano. «Tienes razón, cielo. Vamos», le dijo simplemente, aunque en el tono se le notaba cuánto la amaba. Pero se desconcertó cuando, pocos metros antes de arribar a donde estaban todos, decenas de revólveres lo apuntaron. El teniente Brown le gritó: «¡Suelte inmediatamente a la señorita Bartley!». Darien, atónito, le hizo caso, y Brown añadió: «Por favor, Samantha, camine rápido hasta aquí. Y usted, Ferrars, levante los brazos y ponga las manos detrás de la nuca». El visionario, por precaución, hizo de inmediato lo que el otro hombre le indicaba, con tan mala fortuna que, al pasar por el costado, su reloj se enganchó a unos hilos de felpa de la toalla y ésta cayó sobre el suelo como si fuese una hoja muerta. Al verlo desnudo, más policías se unieron apuntándolo con sus pistolas y los que estaban antes también lo hicieron con más ímpetu. Ahora sí se sentía completamente fuera de lugar, como si fuese una caricatura en lugar de un ser humano. Era increíble que el teniente, a pesar de haber visto qué ocurría, siguiera dudando de él. «¿De qué se me acusa?», gritó Darien, reaccionando al fin, y luego exclamó: «Si he sido yo quien los ha hecho llamar». «Para empezar, de exhibicionismo, y luego ya iremos viendo qué otros delitos podremos añadir», le informó el teniente Brown con voz seca. Caminó despacio hasta él, teniéndolo en la mira del arma. Cuando llegó a su lado le puso las esposas, sin que Darien opusiera resistencia. Le dijo: «Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le han quedado claros los derechos previamente mencionados?». «Sí», respondió Darien con dureza. «¡Rápido! ¡Que alguien traiga algo para cubrirlo!», gritó el teniente en dirección a sus colegas, antes de añadir: «Estoy harto de verle el salchichón a este tío».